Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy vamos a hablar del regreso a clases. Tenemos que irnos preparando la mentalidad, nosotros las mamás y los papás y también los niños, para volver a clase. Por eso hemos invitado a la licenciada Cledenin Veras, quien es la directora de la Escuela de Educación Inicial o Educación Temprana de UNIBE. Con ella vamos a hablar de la importancia de la educación inicial, de cómo nosotros ir preparando a los niños para ese primer día de clases en su vida, y vamos a hablar también de anécdotas interesantes que ella ha ido adquiriendo en el tiempo en que es profesora de las mamás, cuando nos da pena, nos duele dejar a los niños en la escuela. Y al final del programa también yo voy a hacer un pequeño recorrido por la importancia de la alimentación infantil, la importancia del desayuno y la importancia de la lonchera, que muchas veces por la prisa también nosotros, los padres, como que no se planifican bien y improvisan el desayuno, improvisan la lonchera y entonces no llevan alimentos adecuados. Así que yo les invito a que nos acompañen, porque el contenido del programa es bien interesante para todos ustedes. Cledenin Veras, quien es licenciada en Educación Temprana, pero además es la directora de la Escuela de Educación Inicial o Educación Temprana de UNIBE. Vamos a hablar, como les dije, de regreso a clase. Un poco también para aclarar muchas dudas, mitos que tienen los padres con respecto a los niños pequeños que van a preescolar, que van a un kinder, y entonces tienen muchísimas expectativas esperando que los niños aprendan, y Cledenin nos va a contar cómo es este proceso, ¿verdad? Claro. Que hay mucha expectativa con los papás que piensan que ya va a la escuela y entonces tienen que aprender a leer y escribir rápidamente. Sí. Bueno, muchas gracias por recibirme. Lo primero y más importante es que los padres entiendan que estos primeros años en la escuela, lo más importante es permitir que el niño tenga la oportunidad de socializar, de salir del espacio de la casa, de conocer niños y niñas de su misma edad, y de ir un poco incorporando lo que son las normas sociales desde su posición, ¿verdad? Desde su edad y su contexto. Un poco tener como expectativa que la idea es que el niño vaya aprendiendo a su ritmo, vaya apropiándose un poco del contexto, del medio, de las normas sociales, a partir de las experiencias que va teniendo, y que esas experiencias de la escuela se complementan mucho con lo que son las experiencias que nosotros como padres también en la casa debemos proporcionar. Claro. Mira, a mí me preocupa mucho el tema de que en estos tiempos y con esta idea de que los primeros años de la vida de un niño son lo más importante porque adquieren muchos aprendizajes, y en esta época los aprendizajes que adquieren son permanentes, pero los papás quieren ponerle muchas cosas. Ya los niños no están viviendo su infancia. Antes nosotros jugábamos en la calle, bolita, carrito, en el patio, estábamos más en contacto con la naturaleza. Ahora un niño pequeño, inclusive de 5 o 6 años, tiene una carga de aprendizaje impresionante. Una cantidad de actividades, y se le ocupa el tiempo, tiene una agenda que pocos adultos, o sea, hay que tener una persona que vaya dirigiendo para que no haya conflicto de agenda. Si realmente tiene que en karate, en música, en pintura, en ballet, las niñas, en inglés. ¿Eso es saludable? Hay que entender que eso viene a responder un poco los cambios sociales en los que estamos inmersos ahora. Antes muchos de nosotros podíamos quedarnos en casa porque estaba mamá, estaba papá, a lo mejor algún familiar que se encargaba en la tarde de supervisar lo que hacíamos, y eso que hacíamos era quizás salir, compartir con algunos amigos, pero ese proceso quizás de socialización y de aprendizaje en la vida, pues se daba a lo mejor 1 o 2 tardes con unas clasecitas de inglés, una clase de baile y eso, pero siempre había un espacio porque había como un adulto que se entendía responsable y que podía guiar
familiar en la casa y por eso se dejaban los niños. Ahora quizás los padres, con la intención de que los niños maximicen su tiempo, que no pasen tanto tiempo frente a la televisión o enganchados en la computadora, a lo mejor tienen una persona que les asiste en la casa, que entienden que no puede con la carga de quizás manejar la casa y también los niños, entonces prefieren tenerlo en estas actividades como una forma de que los niños estén estimulados y estén aprendiendo. Pero están sobreestimulados. Pero entonces olvidamos muchas veces que esa carga les genera un estrés. O sea, yo sé de niños que salen del colegio, comen esperando para empezar una clase de cualquier cosa, o sea, ni siquiera pasan por la casa hasta la noche y en el uniforme todo el día. Entonces muchas veces descuidamos esa parte de que el niño tenga un espacio de dormir una siesta, de estar en su casa y de que el niño también en la casa puede aprender. Yo pienso que eso es importante retomarlo, porque los aprendizajes y las experiencias en la familia, en la casa también son válidas. Mira, estamos aproximándonos, Cledenin, a la apertura del ciclo escolar y yo me imagino eso chiquitito. Bueno, yo en mi primera experiencia como madre, cuando dejé a mi hijo en la escuela, para mí, wow, se me rompía el corazón. Yo creo que sufrimos más las mamás y los papás cuando lo vemos dejar, cuando lo dejamos en una escuela. Sufrimos si lloran y sufrimos si no lloran. Explícame. Claro, sufrimos si llora porque, ay, mi pobre niño, y si no llora, ay, no, pero qué mal. Me quiere. No me quiere. Hay que entender algo, el proceso del llanto es respetable. Hay niños que el primer día lloran, hay otros que no lloran el primer día y de repente lloran a la semana. Hay otros que no lloran cuando los dejas, pero a la hora lloran porque de repente se dan cuenta. O sea, eso es como muy personal y digamos depende mucho del ritmo de cada niño. Sí es importante y quizás son algunas alertas que nosotros como padres tenemos que entender, y en esta sociedad que hablamos tanto de derechos, ¿verdad? Como padres tenemos el derecho de estar en la escuela. Sí debemos ser respetuosos y entender que mientras más tiempo duremos ahí dando vueltas, pues el niño va a tardar más, pero sí que es importante que quizás desde que vamos en el carro, desde que lo vamos llevando, irle diciendo, te voy a llevar a este lugar, te voy a dejar un momento. Y quizás también irlo preparando días antes. Por ejemplo, esto es un buen momento para retomar, y a los niños que van a entrar a la escuela nueva, comenzar a decirle, vas a esta escuela nueva, va a estar fulanito, tu maestra tal, y quizás enseñársela. Lo ideal, exacto, es eso, es empezar ya a acostarlo más temprano, a quizás lo que duermen siesta a media mañana, ponérsela un poquito más tarde, también los hábitos de comida, empezar a negociar con ellos la merienda, la velocidad del desayuno, porque obviamente si tiene que estar a las 8, quizás un desayuno prolongado que se daba antes, ahora hay que hacerlo más rápido, inclusive los que toman leche y el biberón para evitar una indigestión en el camino. O sea, hay que ir ya quizá en estos días un poquito cambiando los hábitos, pero sí es importante ese primer día que papá y mamá entren, que puedan recorrer el espacio con ellos, ver los juegos, verlo todo, y que mientras más tranquila esté mamá y papá dejándome con esa persona, más tranquilo va a estar el niño. Eso es como el llanto. Si mamá está muy estresada, el niño difícilmente se calme. Cledenin, ¿cuáles han sido las experiencias más así extremas de las mamás? Dime. Bueno, en los colegios en el que yo trabajo y por experiencia de compañeras también, tenemos desde madres que se quedan en el curso y hay que buscar la forma sutil de invitarlas a que se retiren porque no hay forma, y pasa una semana y la señora no puede y el niño a lo mejor muy adaptado, hasta otras que han pedido, yo podría tener un trabajo aquí, tú necesitas que te organice un archivo o haga algo, porque es que yo siento que no me puedo ir, pero igual hemos tenido abuelos también, o sea, siempre hay alguien en la familia que tiene un apego más allá del normal. Eso es fantástico, y como maestra de nivel inicial tenemos que entenderlo. Tenemos niños que va la familia completa a llevarles el primer día. Sí, va mamá, papá, los abuelos de los dos lados, tomamos fotos, es todo un evento social y qué bueno. Pero sí es importante como ir conversando con el niño y explicarles de este espacio y que haya esa cercanía entre la maestra y mamá y papá, y entonces que el niño sienta que se queda en un lugar tranquilo. Yo siento que la confianza de los padres en la escuela es fundamental, y es importante conocer y elegir una buena escuela y saber lo que la escuela le está ofreciendo a los niños. Y una recomendación importante a los padres, que a veces eso lo descuidamos y no sabemos el estrés que genera también en los niños, cumplir con los horarios. Es importante que si hay una hora de entrada, el niño llegue a la hora que se espera.
espera. O sea, si la hora de entrada es a las 8 de la mañana, hacer lo posible porque esté esa hora. ¿Por qué? Porque hay una rutina de inicio del día, que si el niño llega una vez que inició, eso le genera un estrés que para él es preocupante. O sea, normalmente el niño debe estar a las 8, todo empieza a las 8:30, pero en esa primera media hora hay un tiempo de juego, hay un tiempo de quizás una actividad más libre, hay una ceremonia de bandera, hay un tiempo de patio, que de alguna forma como que el niño termina de despertar, de botar quizás ese mismo estrés de los tapones, porque los niños están en el carro con, esa tensión que genera ese tránsito en la mañana. Entonces ese momento como de situarnos para empezar es importante, y lo mismo al irlo a buscar. Muchos niños se desesperan cuando ven que todos los amiguitos se van, ellos se van quedando solitos, y pasa mucho con los padres que quizás tienen niños más grandes y aprovechan para hacer una sola recogida, y entonces no se imaginan cómo se ponen los niños cuando ellos ven que todo el mundo se va y ellos se van quedando solitos. O sea, todo eso también puede crear cierta tensión en los niños, que es importante como tomarlo en cuenta. ¿Por qué los niños lloran cuando lo dejan en la escuela? O sea, tiene una explicación que me gustaría que tú lo compartas para que los papás entiendan por qué lloran. Claro, es importante entender como padres que los niños están aprendiendo constantemente. Ese llanto es la manifestación del miedo, de enfrentarme a una situación desconocida. Y la forma en que yo como papá comience a trabajar eso con mi hijo, lo marca para la vida completa. O sea, ante el miedo, los adultos, ¿qué hacemos? O nos retiramos, o decimos, bueno, vamos como para adelante, ¿verdad? Entonces, esa decisión se aprende en esos momentos. O sea, yo estoy llorando, sí, mi amor, yo entiendo, tú tienes miedo, estás asustado, pero tú vas a ver que te va a gustar. Yo vengo ahorita, yo voy a volver, un buen abrazo, un buen beso, y permitirle que el niño tenga la experiencia, porque quizás no, pues yo me lo llevo, profe. Eso te iba a decir, se ha dado esa experiencia, ¿no? Que los papás prolongan ese periodo de adaptación porque se lo llevan o van a verlo, y entonces el niño cuando lo ve llora. Todo se altera. Lo ideal es eso, es que tratar de desarrollar esa confianza. Por eso les digo, antes muchos colegios, quizás para evitar el asunto con los padres que no sabían en qué momento irse, decían, no, la puerta cerrada a los padres, pero entonces como papá, que decían los papás, si yo no puedo entrar, mi hijo no entra. Exactamente. O sea, es un tema de seguridad. Entonces sí es importante eso, tratar de conversar. A veces pensamos que porque son chiquitos no hay que hablarles, y no entienden. Yo siempre hablo de eso, que los adultos piensan que los niños son retrasaditos, y absolutamente para nada. Claro, para nada. Entonces la idea es eso, es conversar con ellos y explicarles, obviamente de acuerdo a su edad, no tampoco hay que darle una charla kilométrica. Pero es irlo sintiendo seguro, y que es un proceso, y comprenderlo, eso es fundamental. No, ay, no, yo tengo una experiencia, yo tengo una sobrina en Nueva York, entonces a ella le fue difícil el proceso de adaptación en su primer día de clase. Ya ella iba a primaria. Y el papá le decía, sácala, y la mamá me escribía, mira, ¿y qué hago? ¿Y cómo me manejo? Entonces fue un acompañamiento a distancia, pero era justamente porque hay niños que le cuesta más que otros ese momento de adaptación, y hay que comprenderlo, ¿no? Con esos que son un poco más grandes todavía, que quizás van a un grupo de 4, de 5 años que ya hablan, es bueno sentarse unos días antes y preguntarles, o ese mismo día, ¿qué te da miedo? ¿Qué temes? Que yo no conozco a nadie. Ese sentimiento, emociones. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras? Es que yo no conozco a nadie, es que este colegio es muy grande, me da miedo quedarme solo. Porque mira, eso es bien interesante, cómo los niños perciben los espacios enormes, y eso los asusta. Claro. Entonces quizás si te dice eso, simplemente, bueno, pues vamos a caminar, y yo lo llevo y mira, te muestro, aquí está el baño, esta es tu aula, esta es otra aula, y ya vamos un poco calmando. A mí me parece eso bien interesante, porque fíjate, Cledenín, yo siento que los papás, los adultos, no reconocemos esa necesidad de conocer de los niños, y lo asumimos y lo damos por descontado, este es tu colegio y punto, y ya. Y adáptate. Exacto, sí, pero entonces, es interesante lo que tú propones. Claro, es esa idea de entender y que el niño entienda que el miedo es una emoción natural que te va a pasar en muchos momentos de tu vida, y quizás tú lo que tienes que ver es qué es lo que me produce miedo, y
poco a poco lo vas enfrentando, porque eso también son alertas. Y recuerden que los padres, al igual que los maestros, pero en este momento los padres, tenemos como esa función de brindar esa seguridad a los niños. Es tan dañino el sobreproteger a los niños como entender que no, ellos tienen que ser dependientes y soltarlos quizás muy rápido. Hay que saber hacer ese balance y reconocer ese miedo, validarlo, pero tampoco entonces que ese miedo no me permita avanzar. Exacto. Entonces básicamente es eso, inclusive con los chiquititos que no hablan. Mírate tu colegio nuevo, vamos a caminar, vamos a ver, vamos a preguntar, mira, ella es la profe, vamos a conocer amiguitos, mira, te presento a este niño, a este amiguito, Pedrito, María. O sea, que el niño vea, bueno, cuando voy a un sitio nuevo, pues entonces ¿qué hago para ir conociendo e irme calmando? Y eventualmente pues eso pasa. Bueno, interesantes recomendaciones que está dando Cledenin Veras, quien es la directora de la Escuela de Educación Temprana de UNIBE, y estamos hablando de regreso a clases. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, Cledenin nos va a decir qué realmente deben de esperar los padres cuando los niños van a una escuela, a un preescolar, si hay que saber las vocales, los colores, o sea, qué realmente van a hacer los niños a la escuela. Volvemos en breve. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Desayúnate con Millets. Un vaso de leche Millets en el desayuno te da toda la energía para enfrentar el día. Millets, te rinde más el día, te rinde más la vida. Continuando la conversación con Cledenin Veras, yo siento que muchos papás no tienen claro realmente qué van a hacer los niños a preescolar y por qué es importante que los niños tengan la experiencia, la escolarización en sus primeros años. Y piensan que realmente esta época es para obtener determinados aprendizajes de lectoescritura, y no es así, ¿verdad? Porque los papás también subestiman, ellos lo que van a es a jugar. ¿Cuál realmente es la función de una educación preescolar? Sí, hay mucho desconocimiento en relación a lo que es la educación inicial o la educación en los primeros años. Y yo he tenido papás que me dicen, entonces si él entró a los 2 años al colegio, se gradúa a los 14. Y yo, no, papá, él va a salir igual que usted. No, pero si yo entré a los 7 y salí a los 18, él entró más temprano. O sea, se desconoce esa parte. Entonces hay que entender que la función de la educación inicial, que viene a suplir esa salida de mamá y papá, ambos a trabajar, es para preparar el niño para estimular. Muchas de las personas que no están en el ámbito educativo desconocen que antes de escribir, el niño tiene que hacer unos aprestos, se llama aprestos, desarrollar unas habilidades y controlar unos movimientos con su mano y la relación ojo-mano, que no tienen nada que ver con la A, con la E, con la I, con nada de eso. El niño tiene que desarrollar, por ejemplo, equilibrio. El niño tiene que manejar ritmo. Y todo eso se hace con una serie de ejercicios que cuando se lo contamos a los papás dicen, ¿y qué tiene que ver con que el niño aplauda el ritmo de la música, con que luego pueda separar en sílabas? ¿O qué tiene que ver el que él camine sobre una línea con que luego pueda escribir en el cuaderno? ¿Qué tiene que ver que él haga tanto o que él gatee cosas? Exacto, para la ubicación.
comunicación. Exactamente. Okay. Y lo mismo, o sea, el papá entiende que hasta que el niño no me escribe los números, no se ha trabajado nada con él de matemáticas. Hay que entender que hay un proceso de desarrollo del pensamiento lógico cuya culminación es la construcción del número. Pero antes de construir el número, yo tengo que manejar el concepto de cantidad, tengo que manejar una serie de procesos anteriores de organizar, de clasificar, de ver características que no tienen nada que ver con el número. Sí, pero para papá y mamá, cuando el niño aprende el número, cuando aprende la letra, el muchacho aprendió. Eso, ok. Entonces, el nivel inicial, el objetivo debe ser precisamente preparar el niño y que el niño de situaciones reales pueda ir aprendiendo. Poníamos el ejemplo ahorita cuando hablábamos, por ejemplo, de los colores. Hay una obsesión con que el primer año de los niños lo primero que tienen que aprender es el rojo. Pero ¿dónde los niños ven el color rojo? A lo mejor en una lonchera o en una mochila. O en el esmalte de la profesora. O en el esmalte de la profesora, ¿verdad? Pero antes de llegar al rojo, ven una ven cantidad mucho de otro. colores, El azul, por ejemplo, es el más frecuente por las nubes, exacto. El blanco. Hay un ejemplo que yo no me canso con el color azul. Yo tenía un niño y con el tema de la evaluación, nosotros teníamos un niño en el colegio que tú le preguntabas ¿de qué color es el vestido de la profe, por ejemplo? Del color del cielo. ¿Y qué color es el cielo? Del color de... Y él te iba diciendo cosas que eran azules, pero no decía azul. Ok. Y para el papá eso era un problema, porque el niño no se sabe el color azul. Pero sí correlacionaba. Claro, él no lo menciona el color azul, pero él lo reconoce. Claro. Y tiene 2 años, eso es lo que queremos, 3 años tenía, tiene 3 años. Entonces, la expectativa en el nivel inicial es sobre todo desarrollar el vocabulario, y en ese desarrollo de vocabulario, pues obviamente el significado de las palabras, la asociación, la construcción. Vemos que los niños entran a los 2 años pronunciando palabras y a medida que van avanzando, pues hacen frases. Posteriormente van un poco complejizando su pensamiento y expresándose de forma distinta. Es hermoso el desarrollo de los niños. Precioso. Para mí, de las cosas más lindas cuando ellos están contando y se cuentan y se tocan así y van contando, pero tienen que hacer todo ese proceso externo. Por eso muchos centros se organizan con rincones de aprendizaje donde el papá a lo mejor va y dice, pero él se pasa el día jugando aquí. Okay. Sí, pero la diferencia de dejarlo jugando en cualquier lugar y llevarlo a jugar entre con comillas, determinadas actividades es que todo tiene un propósito y la maestra da una serie de orientaciones y en ese proceso pues entonces el niño va aprendiendo. Es quizás no lo que hicieron con nosotros del color rojo y nos lo enseñaban aquí, es que yo tengo una cantidad de material alrededor y yo le voy describiendo ese material al niño y en ese proceso el niño va aprendiendo. Este es un bloque, es de color rojo, es grande, es pequeño, y entonces voy haciendo esas relaciones y en mi conversación y en el juego pues entonces el niño va aprendiendo y lo va incorporando, obviamente, pues entonces así va haciendo, que por eso decía al principio la importancia del estímulo también en la casa, que es una de las recomendaciones. Ahora tratamos de trabajar mucho, casa-escuela, de decirle a los padres, cuando lo vamos a vestir, es un momento ideal de ir mencionando los nombres de las prendas y los colores, y de preguntarle de vez en cuando que qué se quiere poner, cuando va a almorzar también. Sí, o sea, y cualquier actividad, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía con mis hijos pequeños era cuando subíamos escaleras íbamos contando, y yo era muy onomatopéyica, todavía me queda eso, de ir diciendo los sonidos de los animales y de sonidos de cosas, entonces eso le crea mucha imaginación y mucho conocimiento. Yo tengo una madre, el año pasado nos contó que ella estaba aprendiendo francés y se estaba aprendiendo los números, y entonces tenía un chiquito de 2 años y que cuando ella iba subiendo las escaleras le iba contando en francés al niño, y para cuando ella iba más avanzada en las clases, ella dice como 3-4 meses, ya el niño iba intentándolo solo y que se encontró el niño contando mientras subía en francés. Claro. Y ella decía, yo jamás lo hacía como con esa intención, yo iba como practicando mis números y el niño fue aprendiendo. Entonces es por eso, porque para él contar tiene un sentido. Muchos padres se preocupan, no, pero es que no leen, pero es que lo estamos poniendo a leer a lo mejor algo que no tiene nada que ver con él. Póngale a leer su nombre y usted va a ver cómo va. Perfecto. En muchos centros se van a dar cuenta que todo está identificado, dice ventana y dice puerta. ¿Para qué? Para que ellos vean que las cosas y asociaciones, aprendiendo con asociaciones. Exacto, y los niños cuando empiezan dicen, esa es la letra de puerta, si es una P. O es la letra, porque al principio ven, vea, o cuando todos los amiguitos tienen los nombres, entonces, esa es la letra de Josefina. Y esa es la letra de Cledenin. Ellos no saben que es una C, o que es una E, o que es una B, pero identifican que esa es la letra. Entonces, eso es lo que papás tienen que saber de los aprendizajes que los niños van adquiriendo. Pero yo quiero que pasemos a otro tema relacionado, y es
que es una preocupación mía como pediatra, respecto a la alimentación de los niños. Sí. Ya vamos a hablar un poquitito al final del programa de eso, pero ¿cuáles son los retos o las dificultades que tú encuentras como profesora de nivel inicial con el tema del desayuno? Yo sé que hay muchos niños que van sin desayunar, que desayunan en el camino o quizás rápido, un biberón, que lo llevan con un mangú, en fin. Sí. La alimentación es fundamental en todas las edades, pero en la infancia, verdad que estamos en formación, sobre todo, mucho más importante. Y vemos muchos niños que llegan, como dices, sin desayunar, y cuando abrimos la lonchera hay una fundita y un refresco de cola, o a lo mejor un jugo de esto de cajitas y cartoncitos. Tú eres médico, sabrás más que yo de eso ahorita, pero quería un poco el efecto en el estómago del niño. Pero eso se ve con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Lamentablemente son menos los niños que van al aula. Sí, quizás en el último año podemos decir que ha ido como equilibrándose la cosa, porque los preescolares inclusive hemos empezado a hacer una campaña de no comida chatarra, y de a lo mejor de poner un día, inclusive en las cafeterías, los colegios que tienen cafetería, de hacer también como de limpiar un poco las opciones de la cafetería y tener cosas más saludables. Pero sí, en algunos casos continúa siendo habitual el que la merienda sea algo chatarra, y eso es grave en cualquier caso, pero es aún mucho más en niños que no desayunan, porque como quizás salen muy temprano, llegan al colegio, todavía no tienen como apetito. Pero es el momento de ir ajustando los horarios, como tú decías, o sea, irnos organizando. Y algo también que tú me hablabas, el tema de la mochila, que muchas veces los papás llevan la mochila. ¿Cuál es lo bueno, en lo que apoya el que los niños estén involucrados, quizá, aunque sean pequeñitos, con su ropa, con sus útiles? ¿Cómo irlo adecuando para que ellos se hagan responsables de eso? Esas son de las cosas que vemos y que aporta, quizás volviendo a la pregunta anterior, de qué aporta el nivel inicial. O sea, el hecho de que yo le permita al niño de que lleve su mochila, de que lleve su lonchera, no es un abuso, le va dando una seguridad, obviamente. Yo debo ver que en esa mochila no vaya medio closet, todos los juegos, o como, ¿verdad?, tu cartera, por ejemplo, ¿verdad? Debe ir obviamente ligera, pero en esas edades normalmente que llevan a lo mejor un cuaderno, un libro, unos colores, o sea, no llevan tampoco muchas cosas, pero esa seguridad que le da al niño, el que mamá, papá confían en que yo puedo, es importante. Quizás los primeros días sí ayudarlo, pero permitir que llegue, que se quite sus útiles, que lo coloque en su lugar, porque yo cuando veo eso le digo a los papás, cuando estés más grande no te quejes de que bota todo, porque está acostumbrado a que alguien le vaya recogiendo. Entonces tenemos que entender que todo lo que pasa en estas edades enseña, todo lo que pasa queda para toda la vida. Trabaja en la autoestima, trabaja en los aprendizajes. Entonces es importante irlo dejando. Es que es muy chiquito, Cleden, y si lo bota, bueno, es mejor que bote una mochila con 2 años que no tiene nada y a lo mejor es algo ahí más fácil de reponer, que lo haga más adelante. Y si se queda, pues nada, se busca, normalmente está ahí. Pero es importante porque eso también le va dando seguridad y yo puedo. Le digo a los papás, es mucho mejor que tú lo vayas dejando a que él con 5 años te diga, pero mami, yo puedo solo. Es un poco más difícil. Entonces sí es importante dejarlo, entender que ellos pueden hacerlo, porque muchas veces lo hacemos pensando que ellos no pueden, y sí ellos pueden. Si ellos te piden ayuda, pues obviamente ayudar. Yo insisto mucho en eso, en que los adultos no reconocen las capacidades reales de los niños, los subestiman y no les permiten seguir adquiriendo habilidades conforme su desarrollo. Insistimos también que en estos primeros años de la vida, los 5 primeros años, yo como médico y por ejemplo la Organización Mundial de la Salud plantea que todos los aprendizajes relacionados al bienestar, a la salud, que se adquieren en la primera infancia son definitivos. Por eso la importancia de una buena alimentación, de unos buenos hábitos, tanto de sueño, en fin, es importantísimo que ellos lo vayan adquiriendo. Yo pienso y siempre he dicho que el proceso de tener un chiquito en la casa, o sea, un menor de 5 años, también educa a los adultos, porque como ellos están en ese proceso, también hace que uno sea más consciente de sus hábitos y tenga
tengan la oportunidad como de modificarlo, porque ellos están ahí, mucha gente dice como esponja, yo no creo que sean necesariamente como esponja, pero sí toman mucho del medio y eso se va fijando. Entonces es importante que como padres evaluemos nuestros hábitos, quizás nuestras inseguridades, muchas cosas que nosotros como adultos manejamos y que a veces reflejamos en los niños, que son miedos nuestros, no necesariamente de ellos. Entonces quizás yo no me siento segura en una determinada cosa y voy fomentando en mi hijo eso. Entonces es muy importante como padres nosotros ser conscientes, en el caso de la alimentación, cuáles son esos hábitos no saludables, entender que es un niño en formación, que es verdad que se coma una chuchería un día no le va a hacer daño, pero si esa es la base de su alimentación, tenemos ahora problemas de obesidad y niños con un tema cada vez más chiquititos, con problemas de diabetes y todo eso, y tiene mucho que ver con eso, que los hábitos de alimentación son lo correcto y normalmente heredados de la familia. Sí, o sea que eso es importante. Y que la escuela también tiene mucho que hacer en ese sentido. Sí, por eso te decía que ha influido mucho que los preescolares y las escuelas han ido entrando también en esos temas, y creo que casi todos, como tema obligado, está una charla o una conversación con los padres con sugerencias de meriendas saludables, y de hecho muchos productos del mercado, si se ponen a ver en los medios, van a ver que tienen como en estas fechas una campaña de sugerencias de meriendas saludables, precisamente como para ayudar. Eso. Claudia, interesantísima la conversación contigo, la verdad yo estoy segura que las personas que están escuchando el programa van a salir muy edificadas sobre la importancia de la educación en los primeros años de la vida. Para finalizar, ¿alguna recomendación para esos padres que se van a iniciar en la escuela, para esos niños que se van a iniciar en la escuela, y para los padres para que se tranquilicen un poco? Papá y mamá, disfrútenlo, lleven cámara, tomen fotos, todo eso es hermoso, eso hay que vivirlo. Si lloran, sean felices, si no lloran, también sean felices, o sea, un proceso muy bonito. No pregunten por la tarea porque no les van a poner la tarea se nos olvidó. Que a los papás, si no le ponen tarea a los niños, ay, qué abusadores son. Dios mío. No pregunten por la tarea, todavía no hay tarea, pero sí yo creo que es eso, que es disfrutarlo, es acompañar al niño en todo ese proceso, y como hemos mencionado varias veces, crear ese vínculo con el centro que te dé a ti la tranquilidad como papá, que el lugar donde estás dejando a tu hijo, el niño está cuidado, es un ambiente donde tú sabes que lo quieren, que lo cuidan y que lo preparan. Y si no están seguros, asegúrense. Porque eso es bien importante. Sí, el saber que yo como papá tengo el derecho y el deber de entrar al centro, de ver a mi hijo, obviamente, o sea, no hay por hay reglas, sí, pero si tú tienes duda, yo insisto en que los papás tienen que estar seguros que en el lugar que escogieron para dejar a sus hijos, tienen que tener la certeza de que es el idóneo, que es el adecuado, y si usted tiene duda, salga de ella, y si no está conforme, busque otro centro, pero no exponga al niño a un lugar donde no se va a sentir protegido. Hay estudios, muchos estudios demuestran que así como se habla de que es importante y que marca una diferencia el tener una buena educación preescolar, una mala educación preescolar también marca. Es mejor el niño en la casa, inclusive quizá en un ambiente no tan estimulado, que una mala experiencia preescolar. O sea que si usted tiene dudas, pues pregunta, infórmese, es requisito. Que no lo tome tan a la ligera, porque es importante, la calidad es fundamental en este tiempo de la vida. Claudia, gracias, y a ustedes continúen con nosotros, volvemos en breve. Por años mi despertador ha sonado cada día a las 6 de la mañana. Desarrollé la habilidad de desayunar, peinarme y maquillarme esperando el semáforo. Entré como pasante y fui avanzando. Me he esforzado al máximo. No ha sido fácil. Mucho trabajo fuera de horario, amaneciendo frente a mi computadora. Pero sé que las recompensas son el resultado del esfuerzo. Fui paciente y con paso firme alcancé mi meta. Hoy soy socia de la empresa. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Bienvenidos todos, boletos en mano. Ya mi compañera Lolis está lista para mover los números. ¡Adelante! Y el boleto ganador de la casa de tu vida es el 275697. ¡Felicidades al ganador!
¿Te falta concentración? Mejor desayúnate con Millets. La concentración que necesitas la consigues con un vaso de leche Millets en el desayuno. Millets, te rinde más el día, te rinde más la vida. Continuando con nuestro programa de regreso a clase, les voy a hablar de la importancia de una buena alimentación y sobre todo de lonchera saludable. La verdad que es una preocupación para mí el tema de que es de conocimiento que muchos niños y niñas, sobre todo en los primeros años, como hablábamos en el segmento anterior, por asuntos de tiempo, muchas veces los papás los llevan a la escuela sin desayunar. Y yo quiero hacer énfasis en la importancia que tiene el desayuno como la primera alimentación del día. Y que este desayuno debe de estar con contenidos particulares en el sentido de que lo que buscamos es que los niños cuando estén en la clase tengan energía. Y es por eso que se recomienda en el desayuno utilizar, por ejemplo, cereales, frutas y alimentos que no sean muy ricos en azúcares. A veces los padres no reconocen la importancia de que los niños tengan una buena alimentación, una alimentación balanceada. Es quizás que por las prisas, es quizás por desconocimiento que favorecen que muchos niños se salten una comida. Hay estudios bien establecidos que plantean cómo cuando los niños se desayunan tienen un desarrollo o sus procesos de aprendizaje se hacen con mucho mayor facilidad. Es como decir lo que decimos aquí, que el mal comido no piensa, pero tiene que ver un poco con eso. Entonces yo les exhorto a ustedes a que planifiquen sus horarios para que les permite, para que les dé tiempo que ustedes puedan preparar el desayuno a sus niños, sobre todo si son niños pequeños. Bueno, todos tienen que ir bien desayunados, pero yo hago énfasis en los niños más pequeños, en aquellos que utilizan biberón, en aquellos bebés o aquellos lactantes. Es importante que usted asegure que se vaya desayunado al centro educativo donde usted lo lleva, porque si no, entonces usted se deja a que otra persona lo alimente. Y otra de las cosas también que yo quiero llamar mucho la atención tiene que ver con las loncheras saludables. Por el mismo asunto, por la falta de tiempo, quizás también por desconocimiento de los padres, de las madres específicamente, que son las que preparan las loncheras, utilizan muchos snacks, utilizan muchos alimentos que no son recomendados. Fíjense que en el desayuno el 35% de las calorías deben de estar contenido en el desayuno. Y en un snack, en una lonchera saludable, solamente el 10%. De manera que la lonchera debe de ser en menor cantidad, obviamente, que las otras comidas. Es como un complemento para que en 5 comidas nosotros podamos dividir las cantidades, las calorías que los niños necesitan para un adecuado desarrollo. Entonces, ¿qué se recomienda llevar a la lonchera? Bueno, nosotros vamos a encontrar cereales, frutas, vegetales, pueden ser productos lácteos, puede ser también algún embutido o algún alimento procesado, como por ejemplo atún, aunque no sea una de las cosas que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, pero lo importante es que nosotros podamos ofrecer loncheras que sean divertidas y sobre todo que sean vistosas. Si usted va a utilizar a mandar frutas, también es importante que usted tome en cuenta en los contenedores que lo van a mandar y que sean contenedores que no se contaminen los alimentos y que puedan, si es un alimento que necesita estar a cierta temperatura, que esa temperatura lo pueda mantener. Pero es importante entonces que usted en estos tiempos ya previo al inicio de clase es muy recomendable que usted pueda ir diseñando menú, sobre todo para el desayuno, y también diseñando loncheras para que le sea mucho más fácil a usted de tener esas cosas en la casa y luego solamente es asunto de que usted la pueda empaquetar. Una de las opciones bien fáciles y que son muy nutritivas son, por ejemplo, las barritas de
de granola, los juguitos. Es preferible que pueden venir en jugos Tetra Pak, que son aquellos que se mantienen mucho mejor. Sin embargo, hay algunos que tienen mucho contenido de azúcar. Es importante también que usted revise el etiquetado nutricional para ver el contenido que tienen los alimentos que ustedes le van a ofrecer a sus niños. Insistimos mucho en esto porque es cierto, es una gran preocupación la alta incidencia de obesidad infantil que estamos registrando tanto en nuestro país como en muchos países del mundo, y tiene que ver con que los niños están siendo alimentados con alimentos con alta densidad calórica y están haciendo poco ejercicio. Es posible que si usted hace una lonchera saludable a su hijo, le sea un poquito más difícil para que ellos se coman la comida o para estimularlo a que la consuman, sobre todo si tiene un amiguito que lleva un snack, qué sé yo, un refresco o quizás una papita o una galletita rellena, que son alimentos que son de preferencia de los niños. Sin embargo, nosotros tenemos que ir haciendo conciencia de los niños. Ya hemos hablado de que los niños, si usted lo educa, si usted le explica, si usted lo convence, ellos asumen mucho estos aprendizajes y lo incorporan a sus decisiones. Entonces, cuando usted vaya a comprar, a hacer la compra de las loncheras, pues llévelo. Y en el camino, en el supermercado, ustedes pueden ir discutiendo por qué usted prefiere este producto que es más saludable al otro. Y un poco también para hacer el cambio y que ellos no se sientan al menos con su amiguito de al lado, que a lo mejor lleva un refresco que es mucho más rico, o que lleva una fundita, que no es tan saludable como el alimento que ellos llevan. Siempre es bueno que ustedes puedan utilizar la creatividad. Si va a mandar fruta, la puede cortar en trocitos que sean en forma de animales. Si, por ejemplo, le va a mandar un sándwich, es bueno ir introduciendo a los niños, por ejemplo, los alimentos que son integrales, aunque saben un poquito diferente, pero los niños se van a ir acostumbrando a esos gustos. También usted le puede mandar una bolsita con popcorn, con cocaleca, por ejemplo, en niños más grandecitos. También usted puede utilizar productos secos. El fin es que usted pueda negociar con ellos y que pueda lograr entonces que sus loncheras sean mucho más nutritivas, mucho más saludables. Es bueno también que ustedes puedan hablar esto en las escuelas, porque las escuelas tienen cierta responsabilidad con la obesidad infantil, porque en muchos de los lugares donde se expende la comida de recreo, los colegios y las escuelas no toman mucho en cuenta ofrecer alimentación nutritiva. De manera que si usted tiene acceso a la escuela, pues pueda usted proponer de que los alimentos que se ofrezcan en el colegio sean alimentos mucho más sanos. Evitar las frituras, evitar los refrescos embotellados, preferiblemente los jugos naturales, pero sobre todo agua. Porque también cuando los niños ingieren mucha cantidad de refrescos, de jugos, estos jugos tienen alta cantidad de azúcares, y entonces son algunas de las tipos de alimentos que están relacionados con la obesidad. Y está de más entonces que en esta época en que estamos aproximándonos al inicio de clase, pues ir corrigiendo los horarios, ir haciendo que los niños se acuesten más temprano. Es fundamental que el patrón de sueño, que los niños puedan tener 8 horas de sueño continuo, y entonces en este momento pues ir ajustando a que los niños se vayan acostando más temprano, para que al momento de la apertura o del regreso a clase, pues los niños ya puedan haber adquirido nuevamente su patrón de escuela, porque sabemos que cuando estamos en vacaciones pues son un poquito más flexibles con eso, y permitimos entonces que los niños se acuesten mucho más tarde. Es fundamental también que nosotros podamos apoyar y exijamos de alguna manera en que los chicos y las chicas ya se vayan responsabilizando por sus uniformes, por sus útiles,
el fin es que como que de vuelta en la casa, ese ambiente de clases, de escuela, se vaya incorporando para que de esta manera a los chicos no les resulte tan difícil volver a clases. Hay mucho tema que hablar con respecto a esto de las loncheras saludables, pero lo fundamental es esto, que ustedes reconozcan que las loncheras o que las meriendas, y preferiblemente que sean dos, una en la mañana y otra en la tarde, esto lo que va a permitir es completar los requerimientos nutricionales que tienen los niños, sobre todo los niños más pequeños, porque no comen volúmenes importantes de comida, y entonces de esta manera nosotros podemos fraccionarla y completar, como les decía, las necesidades que sus niños tienen. Así que insistimos también en que ustedes ya con tiempo puedan ir organizándose en hacer un menú, tanto en la mañana para los desayunos como en la comida, y que si usted no tiene mucho conocimiento sobre nutrición infantil, sobre los alimentos que su niño necesita o lo que usted entiende que para diseñar un menú balanceado, pues busque ayuda. Hay muchas formas muchas páginas de internet que pueden ofrecer menús que están balanceados para niños de diferentes edades, porque sí es importante que nosotros enfaticemos que los niños, conforme su edad, van a tener determinadas calorías, determinados requerimientos nutricionales, y que esto es muy importante que ustedes lo sepan. Así que sin más preámbulos, yo agradezco mucho su compañía y yo espero que todas estas informaciones que nosotros le hemos ofrecido respecto al regreso a clase, usted la pueda ir asumiendo y que le permita entonces que este regreso a clases de su hijo sea de una manera más organizada, quizás menos traumática y con informaciones puntuales que le van a ayudar a ustedes. Así que gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy vamos a hablar del regreso a clases. Tenemos que irnos preparando la mentalidad, nosotros las mamás y los papás y también los niños, para volver a clase. Por eso hemos invitado a la licenciada Cledenin Veras, quien es la directora de la Escuela de Educación Inicial o Educación Temprana de UNIBE. Con ella vamos a hablar de la importancia de la educación inicial, de cómo nosotros ir preparando a los niños para ese primer día de clases en su vida, y vamos a hablar también de anécdotas interesantes que ella ha ido adquiriendo en el tiempo en que es profesora de las mamás, cuando nos da pena, nos duele dejar a los niños en la escuela. Y al final del programa también yo voy a hacer un pequeño recorrido por la importancia de la alimentación infantil, la importancia del desayuno y la importancia de la lonchera, que muchas veces por la prisa también... Que los padres entiendan que estos primeros años en la escuela, lo más importante es permitir que el niño tenga la oportunidad de socializar, de salir del espacio de la casa, de conocer niños y niñas de su misma edad, y de ir un poco incorporando lo que son las normas sociales desde su posición, ¿verdad? Desde su edad y su contexto. Un poco tener como expectativa que la idea es que el niño vaya aprendiendo a su ritmo, vaya apropiándose un poco del contexto, del medio, de las normas sociales, a partir de las experiencias que va teniendo, y que esas experiencias de la escuela se complementan mucho con lo que son las experiencias que nosotros como padres también en la casa debemos proporcionar. Claro. Mira, a mí me preocupa mucho el tema de que en estos tiempos y con esta idea de que los primeros años de la vida de un niño son lo más importante porque adquieren muchos aprendizajes, y en esta época los aprendizajes que adquieren son permanentes, pero los papás quieren ponerle muchas cosas. Ya los niños no están viviendo su infancia. Antes nosotros jugábamos en la calle, nosotros los padres como que no se planifican bien y
improvisan el desayuno, improvisan la lonchera y entonces no llevan alimentos adecuados. Así que yo les invito a que nos acompañen porque el contenido del programa es bien interesante para todos ustedes. Cledenin Veras, quien es licenciada en Educación Temprana, pero además es la directora de la Escuela de Educación Inicial o Educación Temprana de UNIBE. Vamos a hablar, como les dije, de regreso a clase. Un poco también para aclarar muchas dudas, mitos que tienen los padres con respecto a los niños pequeños que van a preescolar, que van a un kinder, y entonces tienen muchísimas expectativas esperando que los niños aprendan, y Cledenin nos va a contar cómo es este proceso, ¿verdad? Claro. Que hay mucha expectativa con los papás que piensan que ya va a la escuela y entonces tienen que aprender a leer y escribir rápidamente. Sí. Bueno, muchas gracias por recibirme. Lo primero y más importante es que quita carrito en el patio, estábamos más en contacto con la naturaleza. Ahora un niño pequeño, inclusive de 5 o 6 años, tiene una carga de aprendizaje impresionante. Una cantidad de actividades y se le ocupa el tiempo. Tiene una agenda que pocos adultos, o sea, hay que tener una persona que vaya dirigiendo para que no haya conflicto de agenda. Si realmente tiene que estar en karate, en música, en pintura, en ballet, las niñas, en inglés. ¿Eso es saludable? Hay que entender que eso viene a responder un poco los cambios sociales en los que estamos inmersos ahora. Antes muchos de nosotros podíamos quedarnos en casa porque estaba mamá, estaba papá, a lo mejor algún familiar que se encargaba en la tarde de supervisar lo que hacíamos, y eso que hacíamos era quizás salir, compartir con algunos amigos, pero ese proceso quizás de socialización y de aprendizaje en la vida, pues se daba a lo mejor 1 o 2 tardes que unas clasecitas de inglés, una clase de baile y eso, pero siempre había un espacio porque había como un adulto que se entendía responsable y que podía guiar en la casa, y por eso se dejaban los niños. Ahora quizás los padres, con la intención de que los niños maximicen su tiempo, que no pasen tanto tiempo frente a la televisión o enganchados en la computadora, a lo mejor tienen una persona que les asiste en la casa, que entienden que no puede con la carga de quizás manejar la casa y también los niños, entonces prefieren tenerlo en estas actividades como una forma de que los niños estén estimulados y estén aprendiendo. Pero están sobreestimulados. Pero entonces olvidamos muchas veces que esa carga les genera un estrés. O sea, yo sé de niños que salen del colegio, comen esperando para empezar una clase de cualquier cosa, o sea, ni siquiera pasan por la casa hasta la noche y en el uniforme todo el día. Entonces muchas veces descuidamos esa parte de que el niño tenga un espacio de dormir una siesta, de estar en su casa y de que el niño también en la casa puede aprender. Yo pienso que eso es importante retomarlo, porque los aprendizajes y las experiencias en la familia y en la casa también son válidas. Mira, estamos aproximándonos, Cledenin, a la apertura del ciclo escolar y yo me imagino eso chiquitito. Bueno, yo en mi primera experiencia como madre, cuando dejé a mi hijo en la escuela, para mí, wow, se me rompía el corazón. Yo creo que sufrimos más las mamás y los papás cuando lo vemos dejar, cuando lo dejamos en una escuela.